Bendiciones, preciosa iglesia. Gracias, coral. Adoradores, servidores, hermanos, invitados, bienvenidos todos. Un día más de dedicación a nuestro Padre. El día de ayer fue una gran bendición y ver la iglesia así abarrotada de gente. Los servidores, como comentaba Alicia, activos, el pueblo ocupado en las cosas del Señor. No es activismo. Diga, es frutos. Es frutos. El servicio es un fruto de la fe. La entrega a hacer la voluntad de Dios es un fruto de la fe. Y el pastor Javier resaltaba ayer un punto importantísimo, que todo lo que hagamos, sea para servir al Señor, para servir a Dios, y sin duda eso va a salvar almas. Cuando usted y yo lo hacemos para servir a Dios, sin duda eso va a salvar almas, porque el propósito de Dios enviar a Jesucristo fue a salvar vidas. Amén. Por eso el Señor afincaba en mi corazón este mensaje. Me decía: permanece en la gracia. Permanece en la gracia. Y es la palabra que quiero compartir con ustedes, iglesia, hoy. Y por favor, vaya al libro de Romanos. Ese es el título del mensaje: permanece en la gracia. Romanos 5. Gracias, mi Jesús. Capítulo 5, en el versículo 1. Dice la palabra que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién justifica? La fe. ¿Cómo me justifica? La fe en Cristo, porque ya Cristo, nuestro Señor, es el autor, el consumador, el que origina la fe y el que la consumó en la cruz. Aprendamos, iglesia. Pero Jesús hizo el acto. Jesús estableció el pacto. Pero mi fe, porque si no, entonces el mundo ya sería salvo. El que viene a justificar en tu vida y en la mía es la fe que actives para creer en el sacrificio que Cristo hizo. Amén. Entiéndase, o sea, no estoy dejando a un lado a Cristo, no estoy poniendo a Cristo en segundo plano. Él está en el primer plano, es más, está en el centro. Está en el centro y debe estar en el centro del corazón, en el centro de la iglesia, en el centro de cada obra que hacemos. Y por tanto debe estar en el centro de mi fe, porque esa fe en Él es la que justifica, como dice la palabra, justificados pues por la fe. ¿Y que lleva esta fe en Cristo o por medio de Cristo? A tener paz con Dios. No hay nada mejor, iglesia, que vivir en paz. Escúcheme, no hay nada mejor, Padre. Mire, no es vivir en un palacio, no es vivir en el desierto, no es vivir aislado, no es vivir en la multitud, no es vivir en la selva o en la playa. Lo que realmente nos va a llenar es tener paz con Dios. Y vivir en paz no tiene precio. Como esa promoción de la tarjeta de crédito, o sea,
estar en paz no tiene precio. O como la de seguro, que es mejor necesitarlo y tenerlo o tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Bueno, necesitamos paz con Dios, porque esa paz transmite tranquilidad, calma, gozo, reposo, esperanza en medio de cualquier situación. Esa paz no viene a negar la realidad que puedas estar viviendo, viene a cambiarla. Por eso la fe cambia la situación. Por eso la fe en Dios cambia la circunstancia. Por eso la fe en Jesús cambia el entorno. Primero cambia tu vida y después cambia el entorno donde estás. Porque Dios te va a llenar de paz a ti. Y escúcheme, esa misma paz va a alcanzar tu hogar. Primeramente, esa misma paz va a alcanzar tu familia. Esa misma paz va a alcanzar tu negocio, va a alcanzar tu empresa, va a alcanzar tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, tu lugar de distracción, tu lugar de ocio. Y entiéndase por ocio donde usted se esparce algún rato o practica alguna actividad, puede ser deportiva o de hobby. No ocioso, sino algo interesante. Amén. Pero allí también Dios va a establecer su paz cuando tú y yo permanecemos en ese pacto de fe, porque es por fe. Amén. Pablo sigue hablando por medio del Espíritu Santo y asentándolo aquí en la palabra, por quien también tenemos entrada por la fe, el mismo Jesucristo, tenemos paz para con Dios, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Diga, debo permanecer y estar firme en ella. Porque no es permanecer agobiado o confundido. El que está firme es porque se ha buscado que se le revele, y esa revelación trae entendimiento. Usted tiene no tratar de entender la gracia, porque la gracia no. Le explicaba ayer en algún momento que a Dios usted no lo puede entender por completo. Así como su mismo cuerpo, que lo ve todos los días, usted no lo entiende por completo, pero usted sabe que está vivo, usted sabe que está sano porque se siente bien, y no lo entiende, y no sabe cómo cada vaso sanguíneo, cómo cada vena transmite la sangre, no lo sabe, pero usted sabe que está vivo. Amén. Entonces, la gracia no es el punto de entenderla. ¿Por qué Dios me ama? ¿Por qué? ¿Pero por qué me ama? Si usted se enfrasca en ese punto, nunca va a trascender a recibirlo como tal, porque es como que cuestionar todo el tiempo. ¿Pero por qué Dios me va a amar? ¿O por qué me ama? ¿O por qué me va a dar algo? ¿O por qué me lo va a quitar? ¿O por qué? ¿Por qué? Simplemente la gracia se recibe. Dios te ama. Dios nos ama. Hablábamos ayer que en eso consiste el amor de Dios, no en que podemos decir, no, tienes que amar al prójimo. No, la primera o el arranque es que Dios nos amó primero. Y Él es el que nos enseña a amar. Él es el que nos enseña a perdonar, es el que nos enseña, Él es el que formó al hombre desde el principio y establece ese amor entre Él y nosotros, por amor. Entonces la gracia no es el principio de entenderla, sino de recibirla. Recibirla. Pero Pablo establece un punto donde, a mí quizás no la entienda, sino la recibo, pero debo permanecer entonces en ella. Permanecer en esa gracia. Es diferente a cuestionarme desde el principio, a yo por fe recibo, Señor, tu amor. Recibo paz. Entonces tengo un punto de partida para yo ir entendiendo la gracia mientras permanezco en ella, porque Dios no va a dejar de revelarte lo que te conviene, lo que te bendice, lo que te anima, lo que tú necesitas saber. Desde el principio Dios lo iba a hacer. Desde el principio Dios había establecido un patrón de aprendizaje en el hombre, pero ya desde el principio le dio confianza al hombre y lo puso en un huerto. Yo no puedo describirlo con exactitud,
Pero el Señor me ponía en el corazón mientras meditaba la palabra que cosas que nosotros pensamos o soñamos hoy con que sean buenas en nuestras vidas, ya Dios las había dejado en ese huerto. Y simplemente le dijo al hombre: trabaja, esfuérzate, enseñoréate sobre lo que tienes alrededor, manéjalo con sabiduría, ten una relación con tu entorno y enseñoréate de eso en el buen sentido. O sea, sé un buen administrador de ese lugar, sé un buen digamos jefe, un buen patrón, un buen empresario, un buen padre, sé una buena madre, sé un buen hijo, sé esa persona idónea que yo he puesto allí. Así lo hizo Dios. No lo mermó, y aún dejó espacios como el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, para un tiempo reservado allí, donde vas a ir conociendo y aprendiendo, porque no puedes manejar todo de una vez. Amén. Así se llega al evangelio. No espera entender todo de una vez. Yo no espero predicar todo de una vez aquí desde el altar. Tengo que comenzar por la base, y la base de todo es el amor de Dios. Y yo quiero permanecer en ese amor, porque si yo aprendo muchísimo en el camino y me salgo de la base, que es el amor de Dios, su gracia, que por su gracia he aprendido, por su gracia he entendido, por su gracia estoy vivo, por su gracia sigo en pie, por su gracia mi familia sigue unida, por su gracia la iglesia no se ha cerrado, por su gracia Puerto Ordaz no ha desaparecido, las empresas aún con todo lo que todos siguen en pie, hay una esperanza, hay una función, por su gracia. Entonces yo no me desvío del sentido que tiene el evangelio en el hombre, que tiene la relación con Jesús en el hombre, porque la religión tiende a sacar de la ecuación a Cristo, porque te hace creer, tu mente, aún en tu cuerpo, de que tú puedes ya solo, Iglesia, Jesús lo dijo: siempre estaré con ustedes. Y eso es un punto de equilibrio. Eso es para que no nos sintamos solos, pero también para que no nos sintamos más. O sea, entienda algo: Dios no viene a menospreciar o a dañar su imagen. En el ejemplo que daba del carro ayer, y cuando ese carro no funciona, entonces el fabricante lo desecha. Dios no lo desechó a usted, porque sabe el potencial que hay en usted también. Dios sabe la inversión que hizo con cada uno de nosotros, y como buen inversor quiere que su inversión dé frutos. Y por supuesto que nos ama, porque si no nos amara, Él tiene donde más invertir. Pero usted se fija que es un amor incomprensible, acompañado de una fe y una posición de esperanza, que conoce el potencial tuyo y mío y dice: mi hijo, este es mi hijo, al que yo les envío para que ustedes entonces vuelvan a tener paz conmigo, vuelvan a tener una relación conmigo, para que no se queden como chatarra. Dice la palabra que la chatarra no se prueba, se prueba es el oro. Entonces Dios reconoce en ti y en mí que hay un oro. Hey, cuando digo que lo reconoce es porque lo ve, lo sabe. Ahora, no quiere que ese oro quede siempre como el que está bajo la tierra, o el que está mezclado con muchas cosas, con muchas otros minerales y otras condiciones en nuestra vida, mezcladas con el mundo, con problemas, con conflictos, y nunca termina de brillar porque se queda en esa mezcla. No, Dios viene a purificarte. El oro se purifica bajo el fuego. Entonces Dios viene a purificarnos, a sacar eso que estorba en la mente para que seamos victoriosos. Amén. Entonces Pablo lo deja bien claro: estamos firmes. Escúcheme, si el apóstol Pablo
puede hablar con tranquilidad, de estar firme en la gracia. Creo que nosotros podemos estar confiados en esa posición. Este hombre buscaba cumplir con la ley, con principios, con normas, con estructuras. Y aún así pudo reconocer la gracia que vino a salvarlo a él y a todo aquel que pueda creer por fe en esta gracia. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice en el 5:19, así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Esto es algo que el cristiano tiene que tener claro. Por uno entró el pecado. Fuimos constituidos todos pecadores porque falló uno. Ahora la gracia que abraza la sabiduría de Dios permite entonces que por uno seamos justificados, seamos llamados justos o constituidos, ni siquiera llamados, constituidos, es algo establecido. Esa fe te establece, esa fe te constituye, esa fe te da una estructura de justo. Amén. Fíjese en la posición que nos restablece Dios. Te constituyo justo hoy por mi gracia, a través de tu fe. Amén. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La ley aparece en el plano para que haya un punto donde entendamos que hay pecado en nosotros, que hay errores en nosotros, que hay debilidad, que hay circunstancias que no le agradan a Dios, que hay momentos en los que no estamos haciendo lo correcto ni para Dios, ni para los hombres, y mucho menos para nuestra vida. Y la ley te lo deja manifiesto. La ley de Dios te lo deja expuesto. Por eso dice, para que el pecado abundara. O sea, no es que la ley produce el pecado, sino que lo hace evidente. Ya el pecado estaba en nosotros. El pecado está en la nación. El pecado está en un hogar, porque está en la persona, está en el hombre. ¿Usted me está entendiendo? Fallamos desde el principio. Hubo un fallo y ese fallo está presente. Y ese fallo es como ese cortocircuito que no se corrige y sigue extendiéndose y va dañando otros elementos de una tarjeta electrónica. Ese fallo está allí y ese fallo es el que la ley viene a demostrar. Es esa máquina de radiografía. Amén. No es que la ley produzca el pecado, se lo repito, sino que lo manifiesta, lo expone. Y nos podemos vestir de santidad y podemos tapar de cualquier manera o tratar de tapar el pecado, pero va a seguir existiendo. Y la ley lo va a seguir manifestando. La ley lo va a seguir exponiendo. Y vamos a quedar entonces como esas lamentables peleas de gallo donde llega el gallito, ¿sabe? Y dice, no, es un gallo tapado.
¿Usted sabe por qué es eso? Porque en esas tristes peleas el gallito va con una capuchita y se ve santito. Eso viene en un saquito o viene caminandito. En lo que le quitan la capucha, eso se desata y tira patá y kung fu, como dicen. Eso es picotazo, les ponen hojillas en las patas, hace desastre. Entonces la religión te quiere como un gallo tapado, para que tú en lo que medio te quitas la capa esa de santidad por alguna norma que tienes, te desatas o nos desatamos. Porque siempre me voy a incluir, nos desatamos. Pero Dios no quiere que tú seas un gallo tapado. Y no tapado de bruto, sino tapado de escondido. Amén. Tampoco quiere que seas bruto. Tampoco quiere que seamos ignorantes. Entonces Cristo viene a la escena de nuestra vida a que cuando tú te quites en algún momento esa capucha, tú sigas siendo el mismo santo. ¿Por qué? Porque tu corazón desde adentro ya se ha generado un cambio en ti. Y es el punto al que quiero entrar. Vaya conmigo. Mismo Romanos, pero en el 6:15 ahora. El 6:15 dice: ¿qué pues? Una pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, entonces sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí la ley entonces te manifiesta: hay pecado, hay algo en ti que te puede matar, porque lo deja bien claro. El pecado es para muerte, la paga del pecado es muerte. Y quizás no, pastor, no estás diciendo nada nuevo. Hay que recordarlo. Hay que recordarlo porque en la caja de cigarro chiquitito, expresa que esto es altamente nocivo para tu salud, o sea, te mata. Y aún así, en ignorancia, en esclavitud, como lo dice la palabra, esclavo de echar humo y de sentir una nicotina, un químico que no sé qué hace en el cuerpo al final, pero que te envicia, te esclaviza, estás matando tu cuerpo. ¿Cuánto más un chisme? ¿Cuánto más una condición de amargura? Una condición de contienda. Si un cigarrito que parece inofensivo hace eso en el cuerpo, imagínense un chismoso en el alma, en el corazón, el intrigante. Voy desde lo natural, desde lo que nos puede hacer esclavos naturalmente, como los vicios, como la carne, a lo espiritual, como la lengua, como las malas intenciones, como los malos deseos, como los malos juicios, los malos pensamientos. Todo esto nos lleva a muerte, dice la palabra. El pago de esto es muerte. Yo no quiero estar en la línea o en la fila donde el destino final es muerte. ¿Usted quiere estar allí en esa línea? Así como Dios no te quiere como un gallo tapado, tampoco te quiere enfilado en la cola para un destino de muerte. Dios dice, pero si dejé todos los recursos y está allí en la mano, no es algo que estén comerciando,
Es algo que por fe, y esa fe yo se las di ya para que ellos puedan creer. O sea, más nadie tiene que vendérsela, en ningún otro lugar tienen que buscarla, sino en el corazón, y creer con ese corazón en esta gracia. Continúo leyendo. O de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis el cuerpo, todos tus miembros, para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que tenemos que aprender a ser buenos administradores ahora de esta gracia. No la entendía, Señor, pero la recibo. La recibo por fe. Quiero recibir ese amor. Quiero recibir ese perdón, quiero recibir esa reconciliación y esa paz que proviene solo de ti. Entiendo que el pecado que había en mí me lleva a muerte, a destrucción, a desolación, a miseria, a angustia, a dolor, a tristeza, a desesperanza. Y no quiero estar enlistado en esa fila. No quiero ser tampoco un religioso que tenga que tapar el pecado, que tenga que estar constantemente tratando de tapar una condición, porque es que el cáncer usted no lo tapa. El cáncer no, los médicos no. Cuando mucho habrá más adelante algo que lo encapsule para que las células no se esparzan. No sé si la ciencia lo habrá hecho ya o simplemente es algo ahorita que se me viene. O sea, puede encapsularlo, pero necesitas extirparlo, necesitas sacarlo. Así es el pecado. Y eso es lo que viene a hacer Jesús en nosotros. Viene a extirpar el pecado por medio de la gracia, del amor, porque Él hizo el sacrificio por ti y por mí que más nadie podía hacer. Y Él lo quiso hacer, porque Él, aún pudiendo hacerlo, pudo negarse a hacerlo, pero no se negó. No se negó. O sea, veo lo hermoso de esto, que no se negó. A veces tenemos la forma de ayudar a alguien, pero nos negamos. Jesús no se negó a nada, no se negó. Y el Padre no negó nada. ¿Por qué? ¿Por qué rechazar esta gracia? Ahora, Dios nos está pidiendo que seamos buenos administradores de esta gracia. El mismo Pablo dice, hablo como humano. Antes entregabas tu cuerpo a iniquidad. ¿Qué es iniquidad? A todo, darle rienda suelta. Se le quitó la capucha al gallito, dale rienda suelta. Dale, que la carne pide a lo que pide la carne, eso es. ¿Usted me está entendiendo? No tengo que ser tan específico, ¿verdad? Todo. Y estamos, ¿qué dice la palabra? Esclavos de eso. Y no podías asistir o no puedes asistir a una reunión sin que haya caña porque esto es aburrido. No puedes estar en un lugar solo sin un cigarro porque no, o no puedes hacer tal cosa sin el cigarro porque no, es algo que aplaca tu ansiedad. Eso no es paz, eso no es tranquilidad, eso es esclavitud. Y son ejemplos metafóricos porque si voy a lo espiritual, o sea, no podemos estar en una reunión sin chismear, sin despotricar de alguien. ¿Tuviste la prédica? ¿O tuviste el domingo pasado? ¿O tuviste al hermano? ¿Tuviste a fulana? ¿Cómo fue? ¿Tuviste? ¿Qué edifica eso? ¿En qué edifica? O el que está hablando de sí, yo tengo, yo soy, yo doy, yo voy, yo fui, yo prediqué, yo dije, yo hice, yo establecí, yo tengo. ¿En qué edifica? Estoy yendo a los dos puntos. Y dentro de eso entra todo lo que sea los deseos de la carne que no agraden a Dios,
porque dañan tu cuerpo, y los deseos del espíritu y del alma que no agradan a Dios, porque dañan tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu y tu congregación, tu casa, tu familia, tu entorno. Pablo está diciendo, por medio del Espíritu Santo, antes entregabas tu cuerpo a eso, ahora, por amor a la gracia, al perdón que Dios ha extendido sobre ti y sobre mí, entrega tu cuerpo al servicio, a la honra, a lo que es justo, a todo lo que es bueno, a lo que no trae vergüenza, a lo que trae, en resumen, vida. Porque ese, dice el Señor, es el camino de la vida. El camino y el final, la paga de ese camino de justicia es vida, no muerte. Entonces el hombre debe actuar como conviene. Y no es solo por una conveniencia egoísta. Es una inteligencia, una sensatez. Y la palabra nos dice que seamos sensatos. Y se lo he dicho, y para mí es sensato entonces no estar enlistado en una línea de muerte, sino en algo, en una línea que me va a dar vida. Y no vida corta, vida larga y abundante. Aquí en la tierra. Y vamos a seguir leyendo. En el 20, cuando eras esclavo del pecado, eras libre con respecto a la justicia. O sea, no pensábamos en nada de esto. No pensabas en Dios, no pensabas en que había una culpa, no pensabas en que eso era malo, no pensabas en que había un pecado original en nosotros que está en el ADN, en los genes, que viene de generación en generación. No pensamos en nada de esto. Había una ignorancia, o hay una ignorancia con respecto a eso. Y la palabra nos dice, antes no pensabas, cuando estabas esclavo del pecado, no pensabas en esta justicia. Ahora pues, ¿qué fruto tenías de aquellas por las cuales ahora te avergüenzas? O sea, ¿qué fruto había en ese tiempo? Que ahora te traen vergüenza, ahora te acuerdas. Yo perdí el conocimiento. Yo maltrataba a tal o cual persona. Yo maltrataba a mis hijos, maltrataba a mi esposo, maltrataba a mi esposa. Llegaba malhumorado al trabajo, era neófito en el servicio, era neófito en el trabajo, en la escuela era muy deficiente, para hacer un resumen, para generalizar. Eso eran los frutos de darle rienda suelta a la carne. No me diga que no, porque yo sé de dónde vengo también. Y yo sé todas las limitaciones que nos deja el quitarse la capucha y hacer muchas cosas indebidas, cosas que no le convienen al cuerpo. ¿Sí? Y eso es lo que está hablando, que hoy nos avergonzamos, quizás nos acordamos de eso con vergüenza. Es decir, yo estaba allí, yo era así, yo era esto, yo hacía aquello. Y es doloroso acordarse. Pero es hermoso saber que hoy Dios no se acuerda de eso, que en su momento te perdonó y que su gracia hoy permanece y me levanta cada día a decirme, hay esperanza para ti y para todo el que puede creer. Hay esperanza para ti y para todo el que puede creer. Es partir entonces, como les decía, ya no de la nostalgia, no de la tristeza, no de la derrota, sino del orgullo, de la santidad, de la revelación, de la victoria. Tú y yo estamos partiendo del lugar victorioso. Amén. Hoy arrancar a servir, a trabajar, a ser diferente, desde ese lugar no hay límites para que tú y yo crezcamos. No hay límites para que el hombre y la mujer tengan éxitos. Éxito, no uno solo, éxito. Como individuo, como pareja, como familia, como comerciante, como negociante y por supuesto como cristiano. Y eso no se limita a un lugar específico, porque donde estemos, este poder está presente. Podemos estar dentro de la iglesia y este poder presente, fuera de la iglesia y este poder presente.
Pero si solo somos un gallo tapado dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no se va a manifestar el poder de Dios. No se va a manifestar. Porque si tengo todas las normas y las cumplo, pero mi corazón no es sincero con Dios, no es sincero con nadie, sino con un puñito de gente que me convenga, con la que me gusta, o con el que me gusta, o con el que me da dinero, o con el que me va a dar un buen negocio, o el que me va a dar empleo, o el que me... Usted sabe lo que le conviene, porque el hombre sabe muchas veces quién le conviene y quién no, en el sentido económico o sentimental. Y es eso, lo mezclamos, lo enredamos. El espiritual no enreda esas cosas, no las mezcla. Usted puede querer a alguien y tener sentimientos por alguien, es lógico, pero no puede sobreponer eso a la gracia, o no puede mezclar eso con el amor de Dios. Porque cuando lo mezclas, entonces te lleva a fallarle a Dios, te lleva a hacer las cosas indebidas pensando que es justo, porque estás agradando tu carne o agradando a otra persona solamente, y desagradamos a Dios y entramos en injusticia, en religión. Iglesia, religión no es nada más lo manifiesto, lo visible. En todos los días tenemos que luchar con la religión. Tenemos que luchar con esa posición de religión. Y no se trata de ser un rebelde, sino de ser manso, de ser humilde y de renunciar. Renunciar. Miren, usted no sabe el poder que hay en la renuncia. En la renuncia. En la renuncia. Y son actos. Son actos. Cuando usted renuncia en el corazón, viene acompañado de un acto. Por eso se habla del bautismo. Porque usted renuncia en el corazón y como consecuencia va a querer hacer un acto de sacrificio, un acto de ejemplo. Por eso usted ve que generalmente un alcohólico, cuando renuncia, agarra alguna botella y la vacía así en la poceta o en el bajante o en el desagüe, donde sea. Ya renuncio. La semana pasada yo estaba en la semana con muchas cargas y me sentía iracundo, me sentía molesto. Y mientras hacía ejercicio, que es algo, trotaba, que es algo natural y bueno, hacía una renuncia en mi corazón, en mi mente, en mi oración. Señor, yo renuncio a esta condición, renuncio a un espíritu que me quiera perturbar, que me quiera... Y terminé libre. Es ese acto de renuncia. Y en la gracia, sin duda alguna, sin duda, porque viene y no la entendemos, la recibo, la quiero, la amo, pero sin duda alguna todos los días hay que hacer una renuncia. Hay que hacer un acto de renuncia al viejo hombre, a los deseos de la carne, a la perversión de la mente, a las intenciones de la gente también. Usted renuncia a eso. Porque usted no sabe quién se le acerca, quién va, quién viene, pero usted renuncia a todo espíritu que quiera venir a perturbarlo, que pueda estar en otra persona. Somos seres carnales y espirituales, de carne, hueso y espíritu. ¿Ven? Lo espiritual está presente, lo espiritual es tan o más real que lo natural. La palabra dice que todo fue hecho de lo que no se ve. O sea, hay un mundo espiritual a nuestro alrededor. Hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual es real y nosotros tenemos que renunciar a lo que esté en ese momento, en ese lugar, en ese sitio o aún en casa o aún en la iglesia, porque hay espíritus que se entronan en una iglesia y es religión y religión y religión. O es tal cosa o es tal cosa, o es división o es esto, y se entrona en una iglesia y todo el que llega entonces recibe el mismo espíritu. No, yo renuncio al espíritu de religión, yo renuncio a la mentira, yo renuncio al engaño, yo renuncio al estar maldiciendo al hermano, al vecino,
de estar condenando a la gente. Yo renuncio a no evangelizar, renuncio a no ser un servidor, renuncio a tener solo los deseos de la carne presente que me traen vergüenza, ofensa a Dios. Y quiero ahora que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu sirvan a la justicia. ¿Es usted un buen administrador de la gracia? Porque la estás recibiendo, no la estás menospreciando, pero ahora la estás cuidando. Porque el problema es ese, que no la cuidamos y nos entregan la perla dentro de la ostra así bella, pero si no la cuidas, si la tienes y se la das a los cochinos, entonces, ¿qué estás haciendo con ella? Nada, menospreciándola. Pero ahora que habéis sido libertados en el 22 del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fin la vida eterna. Larga vida en la tierra, en paz con Dios, en paz con los hombres que puedan estar a tu alrededor y vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Segundo de Corintios. Es que no crea que he terminado, porque hay que resaltarlo. La gracia está presente. El amor de Dios no está ausente. El amor de Dios está demostrado, está evidenciado en Cristo Jesús y en todo lo que nos creó a nuestro alrededor. Está evidenciado. ¿Usted cree que el hombre inventó volar? ¿Por qué? Porque Dios lo dejó evidente en las aves. Y tiene su mérito ese hombre que vio el ave volando y dijo: oye, pero el hombre puede volar, nosotros podemos volar. Y hoy por hoy hay aviones espectaculares. Y fue un desarrollo del hombre. Pero Dios ya había dejado su gracia. Y aves de todo tipo ya volaban por los cielos sin ningún tipo de invención, simplemente porque Dios las creó así. Amén. Está manifiesto en la naturaleza. Esa es la gracia, manifiesta en nosotros. Está manifiesta, está evidenciada. Pero ahora necesitamos administrarla como conviene. En 2 de Corintios, capítulo 6, yo busqué la versión actualizada. Usted puede tener la Reina Valera, pero quiero leerle la versión actualizada. Como colaboradores de Dios, capítulo 6, versículo 1. Dice: como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí. Tú suplicaste, yo te oí. Tú lloraste, yo enjugué tus lágrimas. Tú buscaste, yo fui a tu encuentro. Tú tocaste la puerta, yo abrí. Dice el Señor, iglesia, no lo digo yo, no fue el pastor que le abrió. Cristo, por medio de Cristo, yo te estoy abriendo la puerta, dice el Señor. Oí y en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Diga: hoy es el día de salvación, no es mañana. No es la dieta que voy a empezar el lunes, no es la dieta que voy a continuar el martes, no es que, bueno, me la perdí esta semana, ya en mayo comienzo. Que es hoy, iglesia, es hoy el día de salvación, es hoy el día de renuncia, es hoy, y cada día es tu hoy, porque tú amaneces. Renuncia a los conflictos, renuncia a las mentiras del diablo. Mire, renuncie a lo que el enemigo le quiera traer, renuncie a lo que esté en usted que no conviene, que no agrada a Dios y que no le conviene a su familia. Renuncie en la mañanita, temprano. Renuncia a eso. Renuncia a lo malo que pueda salir de mi lado. Renuncia a lo malo que pueda entrar a mi corazón. Renuncia a mis pensamientos. Renuncio. Niéguese a eso. Es un acto de negación, sí.
pero niéguese a lo malo. No se niegue a la gracia, no se niegue al perdón de Dios, no se niegue a arrancar con buen pie. Y esta posición, entonces, sigo leyendo, que es hoy: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. O sea, Pablo no se alejó de las normas, Pablo no se alejó de los principios, Pablo no se alejó de lo que él hacía para Dios en buena manera, para seguir predicando este evangelio como conviene, como es necesario. ¿Por qué? Porque él dice: vivimos de tal manera para que nadie tropiece a causa de nosotros. Yo vivo para mí, yo soy santo, y bueno, los demás, si les gusta bien, y si no, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Pablo se limitaba a sí mismo para no dañar a otros. Para no dañar a otros. Si nosotros no aprendemos a limitar nuestra carne, seguiremos dañando a otros. Porque la predicación nunca será efectiva si no tiene un respaldo de las acciones. Si tu predicación y la mía no tiene un respaldo de nuestra acción, iglesia, no va a ser efectiva. Esa predicación se va a ir a un rincón. Y aunque la palabra nunca vuelve atrás vacía, Dios podrá hacer algo en su misericordia, pero no va a cumplir la efectividad ni para esa persona ni para mí, porque lo que va a traer es engaño y confusión. Si yo hago lo que me da la gana y predico de santidad, estoy hablando ambiguo y traigo confusión. Ahora, si yo hablo de que la santidad es por medio de la gracia, porque Dios me perdona, me exime, me redime del pecado, me acepta como su hijo, me recibe ahora en sus brazos, y el Espíritu Santo que Él pone en mí, la sangre de Cristo me limpia, y ese Espíritu Santo me ayuda ahora a remontar como las águilas y a no ser un hombre condenador, una mujer condenadora, sino alguien con amor y justicia que fue perdonado para que otros puedan ser perdonados también. Empieza un trabajo, un proceso donde Dios se mueve en su espacio, donde Dios se mueve en donde a Él le agrada, y donde Dios se mueve hay orden, hay esperanza, victoria. Y Pablo está estableciéndolo. Efectivamente, vivimos de tal manera que nadie tropiece por causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y las calamidades de toda índole. Este es Pablo hablando. Con paciencia, con paciencia. Yo la semana pasada no tenía paciencia y podía explotar. ¿Y qué le pasó a Will Smith en los Oscars? ¿Qué le pasó? Perdió la verdad, porque el hombre quiso defender una posición de su esposa por un mal chiste, un muy mal chiste. Gente que se cree graciosa burlándose de los demás, pero el muy mal chiste, la intención de la defensa no fue la forma correcta y genera la polémica, y no falta el que sale, no, porque es un gobernado por la mujer y entonces actúa así. Pero perdió la verdad porque frente al mundo manifestó violencia. ¿Me está entendiendo? Entonces, en un momento de ira, iracundo, puedes perder la verdad y la justicia de una acción por no haber renunciado, por no estar sometido al Espíritu Santo. Señor, yo quiero hacer esto, pero ayúdame, porque sé que no te agrada, no conviene. Ayúdame, yo renuncio. Tu gracia, tu favor, tu misericordia está conmigo. Iglesia, es todos los días. Yo sé que no le estoy hablando hoy de los cielos abiertos y la bendición, pero es que todo eso va a venir si estamos firmes en esta posición.
Iglesia, los cielos abiertos no depende de si yo lo grito un día o si el apóstol Bertucci lo saca todo como un eslogan toda la semana, durante todo un año. Los cielos abiertos depende de cómo estoy yo parado delante de Dios, en qué posición estoy yo delante de Dios. Entonces estire esas coyunturas y dígale al cuerpo: nos vamos a someter al Espíritu Santo de Dios. Y tendremos jóvenes sirviendo en cualquier área sin tener necesidad del látigo, del yugo opresor. Y tendremos nosotros más paz. Porque hoy usted dice: no, pero es que hay que tenerlos así. Mañana vas a estar cansado, agotado y sin fruto, porque el Espíritu Santo no hizo ningún trabajo en ellos. Porque ellos nunca lo quisieron, nunca se les reveló, porque no le mostramos el amor de Dios. Cuando a esos muchachos se les revela, iglesia, no hay quien los detenga. ¿Usted cree que entonces usted como líder, yo como pastor, con mayor edad, no queremos un motor enceitado como esos jóvenes, ejerciendo en las calles nuevamente ese deseo de predicar a Cristo, esa maquinaria donde la gente lloraba, donde la gente sentía la presencia de Dios, donde la gente era impactada por una obra, era impactada por un servicio, era impactada por algo, por un gesto que no tenían en años, y que se lo llevaba un cristiano, se lo llevaba una persona con sinceridad, que le entregaba una sopa no por un voto, o no por algo, o no por conseguir algo de ellos, sino simplemente porque Dios les ama. Dios te ama. Iglesia, eso se recupera. La gracia nos permite que no partamos de cero, sino que empecemos de una vez en el mismo nivel que estábamos. Pero hay que creerlo. Hay que poner la esperanza no en los recursos, en qué tenemos o qué no tenemos. No. Jesús le dijo: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Señor, el pueblo tiene hambre. ¿Qué tienen ustedes? 3 panes, 2 peces. Tráelos. Tráelo a mí. Jesús le dijo: tráelo. ¿Y qué hizo? Lo pateó, lo bendijo delante de Dios. Padre, y yo lo bendigo a usted hoy. Padre, aquí está esta iglesia. No es un simple remanente, Señor. Es un pueblo, Padre, buscando ser llenos de tu santidad, llenos de tu amor, con esperanza, Señor, con una firme esperanza en lo glorioso, en tu gloria, en tu poder. Y veremos, Señor, las calles llenas de tu amor y tu misericordia. Veremos las sillas llenas de gente, Padre, queriendo agradarte a ti, confiando en tu palabra. Y por supuesto que como consecuencia, amando al prójimo, amando al hermano, amando al vecino, amando aún al enemigo, al que no te agrada, al que no te conviene, el que no te quiere hacer algo bueno. Aún Dios va a extender ese amor, porque así Él nos amó. Así Dios lo ve. Eso no es invento mío, iglesia. Si yo en mis fuerzas, mire, ni a mí me veo. Pero Dios no. Y cuando te lo dice al oído, cuando te lo dice al corazón, cuando te lo confirma, cuando empiezas a ver su respaldo, sabes que puedes. Sabes que no eres chatarra. Sabes que es lo que no te conviene. Sabes que no tienes que hacerlo. No quiero llegar ahí, no quiero estar ahí. No me conviene a mí. Daño a otros. Tu testimonio, nuestro testimonio, ser buenos administradores de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Y sigo leyendo con paciencia, tenga paciencia. Fuimos golpeados, Pablo, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas. Por eso le digo, Pablo abraza esta gracia con todo lo que sufrió y sigue abrazando, permaneciendo firme en la gracia. Él se podía llenar la boca de yo, pero no, es la gracia de Cristo. No lo miren a Él, no me miren a mí, mírenlo a Él. Es Pablo hablando. Turbas enfurecidas.
trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir, pasamos hambre, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Las manos de justicia. Lo que le decía, no pierda la verdad. Manténgase dentro de la justicia con la derecha para atacar con justicia y con la izquierda para defenderse con esa misma justicia. Y Dios va a pelear por usted. Dios le va a dar la victoria dándole la razón, porque de nada nos sirve. Él se sintió victorioso porque le dio la trompada al ofensivo. Estoy hablando de Will Smith. Él se sintió victorioso en ese momento e hizo su justicia, pero después viene la vergüenza, la derrota, al punto que renunció al premio. Primera vez en tantos años que era premiado con un Oscar, y su noche de victoria, de gala, el enemigo se la destruyó o se la puso nublada. Y escúcheme, Dios puede hacer algo con ese hombre también. Dios puede hacer algo contigo y conmigo también, aún cuando hayamos entenebrecido alguna victoria. No te sientas hoy en derrota, porque Dios puede hacer algo con eso. Porque esa es la gracia de Dios. Pagarte justicia por fe en lo que se hizo injusto, o justificarlo, hacerlo de alguna manera justo. ¿Cómo lo hace? Solo Dios lo sabe. Solo Dios puede. Él transforma la maldición en bendición, se lo he dicho. Pero qué mejor condición que nosotros como cristianos no entrar en ese terreno, o hacer lo posible por no entrar en ese terreno. Y Pablo lo sigue diciendo. Entonces, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Servimos a Dios, nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores, nos ignoran. ¿Usted sabe cuánto hablan de los pastores en la calle? Amigos míos que hablan de otros pastores y que en su momento me contristó, y después ese amigo me diga: hermano, perdona por el comentario que hice, no es por ti. No es por ti. Tú eres diferente. Dios hizo justicia por mí y no tuve yo que darle una trompada a nadie para que se callara. Amén. No perdí una amistad. No me enemisté con una persona. Porque es la justicia de Él, no la mía. La gracia trae la justicia de Dios y deja la suya y la nuestra a un lado. ¿Sabe qué me revelaba el Señor? Porque Jesús venía caminando y siempre, discutía con estos religiosos o contendía porque la religión estaba contendiendo con Él siempre. Y cuando Jesús le hablaba a los fariseos o a los religiosos, vamos a generalizar, los religiosos, el Señor me decía: pero es que ellos no entendían que lo bueno que nosotros podamos hacer en esta tierra, sin duda va a tener una reciprocidad, va a tener un pago bueno. ¿Sí? Es un principio, el siembra y cosecha. O sea, lo bueno que tú hagas, creas hacer, va a tener una reciprocidad. Pero cuando viene la gracia, todo lo bueno que tú hagas va a tener una multiplicación. Porque dice el Señor: yo vengo a multiplicar. O sea, no es a pagar
con la misma moneda o con la misma cantidad. Vengo a multiplicar. Si los religiosos o los fariseos entendían en ese momento lo que Jesús les estaba hablando, ellos hubieran sido capaces de ver que lo que ellos pensaban como buenas acciones sin el corazón sincero les iba a dar un resultado. Si podían recibir la gracia, creer en Dios, creer en su amor, en su perdón, esos resultados se iban a multiplicar. Entiendo la iglesia, porque yo necesito que usted salga muy claro hoy de acá, de lo que es la gracia y de lo que es la ley y de en qué principios necesitamos estar. Si usted entiende que lo bueno que yo pueda hacer bajo la gracia se va a multiplicar y no simplemente va a ser un fruto y ya, una respuesta, no, yo, un día di $10 a una persona, se lo sembré y más adelante recibiré esos $10 por otro lado. Es un ejemplo económico. Pero que algo cuando yo lo pongo en las manos de Dios, con fe, con sinceridad, así sean 10, Dios lo puede multiplicar y no van a ser 10 sino 1000 los que vienen de retorno. Que cuando yo siembro en un hogar, en una casa hogar y llevo un niño, un anciano, una persona, es una buena acción, pero que cuando llevo la palabra a ese lugar, no va a ser uno que se rescató, sino que ese se va a multiplicar y van a ser miles los que se rescatan. Este es el evangelio. Por eso de 12 que quedaron en la tierra hasta hoy somos millones de cristianos. Jesús les dijo: ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Yo tengo 3 años aquí en la tierra para hacer lo que mi padre me mandó a hacer. Ustedes van a tener generación tras generación, hasta el último lugar de esta tierra, este evangelio que les estoy dejando va a ser predicado. Entonces usted tiene que estar claro con la gracia, con la ley, con el perdón, con la misericordia y con mi conducta. O sea, con la suya. ¿Cómo me comporto? ¿Por qué? Porque todo esto suma a ser un buen administrador de la gracia de Dios. Entonces allí no voy a echar por tierra el trabajo que hace la iglesia, el trabajo que Jesús hizo en la cruz, el trabajo que los 12 apóstoles empezaron a hacer en la tierra y hasta hoy se sostiene. Porque empiezo a acercar a la gente al amor de Dios, a la compasión, a la misericordia, al cambio de adentro hacia afuera y no a ser simplemente religiosos con ciertas normas que en algo tienen apariencia de piedad, apariencia de ser bueno, pero que al final, si no hay sinceridad, sigue siendo un gallo tapado. Y en lo que se medio quite alguna norma, alguna condición, se nos da rienda suelta. Y lo peor de esto es que, lo dice la palabra, cuando alguien es libre de un espíritu, de un demonio, de una condición, y vuelve atrás, deja el Espíritu Santo, entonces ese que estaba en ti viene con 7 más, porque quedó libre, fue a buscar y se trajo 7 más para venir ahora a habitar contigo. Entonces quedas más atormentado. No se llene de temor, llénese de valentía y diga: no voy a retroceder, no quiero retroceder, no quiero vivir en pecado, no quiero malgastar, menospreciar la gracia, no quiero patearla, quiero conocer el amor de Dios cada día más. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor.